Estoy en el Museo de la Cosmonáutica de Moscú. Si se puede tocar este mundo. Oh, qué copado, se mueve. Bueno, esta es la entrada del Museo de la Cosmonáutica. Acá hay un parque. Voy a ir otro día al parque. Voy a hacer un panorama. Este es en el norte más o menos de la ciudad de Moscú. Ya estamos en el Museo de la Cosmonáutica de Moscú. Fue hecho en homenaje a Yuri Gagarin, el primer ser humano en llegar al espacio, y obviamente en honor a todos los científicos y cosmonautas que ayudaron a desarrollar este sueño de conocer el cosmos en la era soviética. Si se puede tocar este mundo. Oh, qué copado, se mueve. Bueno, acá está desde los primeros satélites. Estaciones espaciales, trajes, cápsulas, etc. Y obviamente de los cosmonautas. En Rusia se dice cosmonautas porque fueron los primeros en llegar al espacio y le pusieron ese nombre. Años más tarde, cuando Estados Unidos también llega al espacio, le cambia el nombre y le pone astronautas. Como estamos en Rusia, vamos a decirle cosmonautas. Una belleza. El primer satélite lanzado al espacio por la humanidad fue por la Unión Soviética y se llamó Sputnik 1 en 1957. Allá en la entrada hay un simulador. Es buenísimo. Un simulador, creo que debe ser de un cohete, de algo así. Oh, y acá se encuentran disecadas las dos perras que fueron al espacio y regresaron a la Tierra con vida, Belka y Strelka. Esto fue en 1960. 3 años antes habían enviado a otra perra llamada Laika, pero ella lamentablemente nunca regresó. Cantidad de cosmonautas de la Unión Soviética y de la Federación Rusa. Когда осталось у вас 10 минут буквально. Пройдите, посмотрите. Хорошо. Спасибо. Да, 10 минут осталось. Здесь надо 1,5 часа, как минимум. Ok, хорошо. 10 minutos. Икар?
¡Ah! ¡Qué buenísimo! Esto es original. Es real. ¿Te grabo? Esta es una cápsula donde viajan los cosmonautas. ¡Wow! Un cohete soviético. ¿Cómo se metían acá? Ah, difícil la vida del cosmonauta, ¿eh? Ya hay una réplica de la estación espacial Mir. Como les decía al principio, Yuri Gagarin fue el primer ser humano en orbitar la Tierra y volver vivo, obviamente. Es un legado que ha dejado para la humanidad. Nos están avisando que tenemos que ir buscando la salida. Los primeros en llegar a la Luna a través de una sonda espacial y aterrizar fue la Unión Soviética. También hicieron las primeras fotografías a la Luna. Primera caminata espacial, primer sonda en aterrizar en Venus. Satélites. El primer ser vivo, el primer hombre, la primera mujer, la primera estación espacial. Hoy tienen los cohetes más avanzados todavía para enviar al espacio. A pesar del poco presupuesto que tienen, ¿no?, en los últimos 30 años. Esta, recién entré, es la estación espacial Mir. Una réplica, tamaño real. La Unión Soviética también fue la primera en aterrizar una sonda en Marte. Es muy interesante ver cómo vienen muchas familias con sus niños y van transmitiendo este legado de generación en generación. Ahora estoy abajo de la estación espacial. Así se supone que andan los cosmonautas cuando salen afuera. Esta es una pieza original.
Bueno, nos vamos. Esta es la otra parte de la Estación Espacial Mir. Sinceramente deseo que todas las personas que han visto este video tengan la oportunidad de conocer este lugar personalmente. Ah, mira, acá hay un cohete, una réplica de un cohete estadounidense. Gracias por quedarse hasta el final del video. Me voy a despedir haciéndoles una pregunta. Teniendo en cuenta la información recibida, ¿quién crees que ganó la carrera espacial? ¿Estados Unidos o la Unión Soviética? Espero tus comentarios. Nos vemos hasta la próxima.